Zabriskie Point. Cuando MGM le dio al autor italiano Michelangelo Antonioni un presupuesto y control creativo para capturar la contracultura estadounidense, esperaban magia. Lo que obtuvieron fue Zabriskie Point, una película lenta, filosófica y visualmente hipnotizante que desconcertó a casi todos. Siguiendo a dos jóvenes desilusionados a través del desierto de California, la película tenía apenas una trama, pero mucho de miradas existenciales e imágenes psicodélicas. El público se retiró. Los críticos se rascaron la cabeza. Los ingresos en taquilla fueron abismal. Fue uno de los experimentos más caros de MGM y rápidamente se convirtió en uno de sus más notorios. Bombas. La sensibilidad europea de Antonioni no se trasladó a un público estadounidense que esperaba un himno rebelde o algo tan dinámico como Easy Rider. En cambio, obtuvieron una pieza de arte meditativa que se movía como melaza bajo el sol del desierto. Pero aquí está el giro. Décadas después, Zabriskie Point fue reevaluada como un poema visual incomprendido. Su final explosivo, literalmente una orgía a cámara lenta de destrucción consumista, ahora es aclamado como una obra maestra del cine vanguardista. La banda sonora inquietante de Pink Floyd tampoco perjudicó. Fracasó estrepitosamente, sí, pero enterrada bajo la arena de la historia del cine de los años 70 yace una obra hipnótica y audaz muy adelantada a su tiempo. Antonioni se atrevió a poner un espejo ante el vacío espiritual de América, y América lo rompió de inmediato. Bobby Deerfield. Al Pacino estaba en la cima. Después de El Padrino, Sérpico y Tarde de Perros, era el chico de oro de Hollywood. Entonces, cuando llegó Bobby Deerfield, un drama romántico ambientado en el mundo de las carreras de Fórmula 1, las expectativas eran altísimas. En cambio, el público recibió una meditación lenta sobre la mortalidad, la identidad y el amor con la que nadie supo muy bien qué hacer. Dirigida por Sidney Pollack y basada en la novela de Eric Maria Remarque, Bobby Deerfield sigue a un melancólico piloto de carreras que se enamora de una mujer con una enfermedad terminal. El ritmo era glacial, el de humor melancólico, el tono decididamente europeo, y eso fue lo que desconcertó a la mayoría de los espectadores estadounidenses. Esperaban días de trueno. Lo que obtuvieron fue un romance artístico envuelto en silencio y tristeza. Las críticas fueron brutal. Los críticos la llamaron autocomplaciente y demasiado dramática. El público simplemente no apareció. La película recuperó una fracción de su presupuesto y fue silenciosamente enterrada por el estudio. Pero a pesar de todos sus defectos, Bobby Deerfield sigue siendo una cápsula de tiempo inquietante del cine de los años 70 intentando madurar emocionalmente. La actuación sutil de Pacino ha envejecido sorprendentemente bien y su persistente melancolía resuena más hoy en día que en su propia época. A veces, un fracaso no es un fallo, solo una película esperando los ojos adecuados. Mill, set 776. Se podría pensar que un éxito de Broadway sobre la Revolución Americana sería un gran éxito como una película, pero cuando 1776 llegó a los cines en 1972, el público respondió con indiferencia. Esta dramatización musical de la Declaración de Independencia estaba llena de canciones pegajosas, actuaciones audaces e incluso un toque histórico. Pero los cinéfilos no estaban de humor para cantar con los padres fundadores, especialmente no en medio de la guerra de Vietnam y el desencanto de Watergate. Dirigida por Peter H. Hunt y protagonizada por William Daniels como un John Adams cantante, 1776 intentó caminar la línea entre la grandeza patriótica y lo juguetón. Irreverencia. Pero los críticos encontraron el tono confuso, demasiado rígido para ser divertido, demasiado cursi para ser serio. Algunas escuelas y organizaciones lo adoptaron, pero el público en general no se interesó. Columbia Pictures recortó más de 20 minutos del estreno teatral, temiendo que fuera demasiado larga y aburrida. Irónicamente, muchos de estos cortes perjudicaron la claridad narrativa y el flujo musical, y para cuando la versión completa resurgió décadas después, ya era demasiado tarde. Hoy en día, 1776 es apreciada por historiadores y amantes de los musicales, por lo que fue un intento sincero, aunque torpe, de enseñar historia a través de la armonía. Un fracaso, sí, pero uno que se atrevió a ser más inteligente y sincero de lo necesario. Las aventuras de Missouri. Debería haber sido un triunfo. Marlon Brando, Jack Nicholson, un western revisionista encabezado por el guionista de Un maldito bastardo, Thomas McGuane, y dirigido por Arthur Penn, recién salido de Bonnie y Clyde. Pero The Missouri Breaks no fue nada triunfante. Fue extraña, fue irregular y fue un fracaso rotundo. Ambientada en Montana a finales del siglo XIX, la película sigue a un ladrón de ganado y un regulador contratado en un mortal juego de gato y ratón. El guión era melancólico y modernista, pero Brando lo llevó a otra dimensión. Se negó a interpretarlo de manera convencional, apareciendo con disfraces extraños e improvisando.
Líneas en acentos irlandeses y escoceses. Un momento, es aterrador. Al siguiente, se parodia a sí mismo. El público no sabía qué pensar. Los críticos estaban divididos. Algunos elogiaron su ambición. La mayoría lo llamó un desastre. No logró recuperar su abultado presupuesto de $6 millones y rápidamente se desvaneció en la oscuridad. Y sin embargo, sigue siendo fascinante. Un experimento gonzo y una deconstrucción de género. La actuación de Brando, aunque ridiculizada en su momento, desde entonces ha sido revaluada como brillantemente extraña. The Missouri Breaks no solo rompió expectativas, las hizo añicos. El último magnate, adaptado de la novela inacabada de F. Scott Fitzgerald y dirigido por Elia Kazan, su última película, El último magnate tenía todas las razones para tener éxito. Protagonizada por Robert De Niro como Monroe Starr, un personaje apenas disfrazado del productor de MGM, Irving Thalberg, y contaba con un reparto de pesos pesados de Hollywood como Jack Nicholson, Tony Curtis y Robert Mitchum. Pero la película era un fantasma de su potencial. Lenta, melancólica e introspectiva, exploraba la tristeza de un hombre que perdía el control en un sistema de estudios en decadencia. El público deseaba glamour y nostalgia. En cambio, obtuvieron una lenta elegía sobre la decadencia artística. Los críticos admiraron su ambición, pero se sintieron emocionalmente distantes. La película fracasó estrepitosamente en taquilla. Sin embargo, con el tiempo, El último magnate ha encontrado un lugar en los corazones de los cinéfilos que aprecian su tristeza y sutileza. La actuación de De Niro, reservada e interna, refleja la fábrica de sueños en decadencia que representa. No fue el gran canto del cisne que Kazan pudo haber imaginado, pero sigue siendo una despedida inquietante de la edad de oro de Hollywood, una que trágicamente está subestimada. Las películas sobre el desastre del Hindenburg dominaron la década de 1970. Universal quería un éxito histórico para aprovechar la ola. Así surge El Hindenburg, una dramatización de la infame explosión del dirigible alemán, dirigida por Robert Wise y protagonizada por George C. Scott. Vertieron dinero en escenarios realistas, vestuario de época, e incluso construyeron un modelo a escala completa del dirigible condenado. Pero en lugar de un thriller emocionante, el público obtuvo un híbrido lento de misterio de espionaje y melodrama histórico. Los efectos especiales eran deslumbrantes, pero el resto de la película no pudo estar a la altura. La acumulación se sentía interminable. Los personajes eran superficiales y la tensión era tenue a pesar de saber el inevitable clímax ardiente. Los críticos desinflaron la emoción. Aunque recibió nominaciones al Oscar por su trabajo técnico, la película fracasó financiera y críticamente, apenas recuperando sus enormes costos. Aún así, tiene sus defensores. La explosión final sigue siendo un triunfo de efectos prácticos, y el diseño de producción meticuloso de la película ha envejecido bien. La película del Hindenburg no fue el filme de desastre que el público esperaba, pero está lejos de ser un desastre en sí misma. La isla del Dr. Moreau, basada en la inquietante novela de H. G. Wells, esta adaptación de La isla del Dr. Moreau prometía una historia escalofriante de la ciencia descontrolada. Con Burt Lancaster como el loco doctor titular, las expectativas eran altas. El público esperaba horror. Lo que obtuvieron fue una mezcla turbia de ciencia ficción, filosofía moral y suspenso tibio. La historia sobre una isla remota donde los animales son transformados en abominaciones humanoides está llena de terror e inquietud ética, pero la ejecución tropezó. El ritmo se alargó. Los efectos de maquillaje, en lugar de ser horripilantes, rayaban en lo absurdo, y a pesar de la gravedad de Lancaster, la película nunca se comprometió con su potencial más oscuro. Lanzada en medio de una edad dorada de la aguda ciencia ficción como Star Wars y Close Encounters, Moreau parecía anticuada y sosa en comparación. Se desvaneció en la oscuridad, una curiosidad fallida en una era repleta de innovación en el género. Pero para algunos, ese fracaso es parte de su encanto. Su atmósfera es indudablemente inquietante, y sus temas de arrogancia y evolución aún generan debate. Adaptaciones posteriores lo hicieron incluso peor, haciendo que esta versión de 1977 parezca francamente digna. ¿Un fracaso? Absolutamente, pero con una persistente sensación de inquietud y un potencial inquietante. Lucky Lady, con Gene Hackman, Burt Reynolds, Elisa Minnelli como protagonistas. Lucky Lady estaba hecha a medida para el éxito. Ambientada durante la Prohibición, la película sigue a 3 contrabandistas navegando el peligro y el romance en alta mar. En teoría, tenía todo para ser un éxito de taquilla. Detrás de las cámaras, sin embargo, reinaba el caos. La intromisión del estudio, las reescrituras y los choques de visión entre el director Stanley Donen y los guionistas del golpe llevaron a un corte final confuso. La película no pudo decidir si era una comedia romántica, una aventura de acción o una sátira. Trataba de ser las 3 y no llegó a ser ninguna.
Las audiencias estaban confundidas. Los críticos fueron más duros. A pesar de su apariencia brillante y poder estelar, Lucky Lady se hundió en la taquilla, llevándose con ella una inversión enorme de $13 millones. Pero con el tiempo, el encanto excéntrico de la película ha ganado una pequeña base de fanáticos. Es un hermoso desastre, lleno de estilo vintage, química extraña y momentos que casi funcionan. No es una obra maestra oculta, pero es un paso en falso brillante con suficiente valor de curiosidad para merecer una segunda mirada. Al fin, el amor. Peter Bogdanovich era una figura real en Hollywood a principios de los años 70. Con éxitos como La última película y Luna de papel, los estudios confiaban ciegamente en sus instintos. Así que, cuando propuso un homenaje a los musicales de los años 30, completo con canciones de Cole Porter y actuaciones en vivo en el set, Fox dijo que sí sin pestañear. Lo que obtuvieron fue At Long Last Love, protagonizada por Burt Reynolds y Sybil Shepherd, en roles que requerían más habilidad vocal de la que alguno de los dos poseía. Bogdanovich se negó a doblar. Quería espontaneidad. Lo que obtuvo fue caos. Los números musicales estaban desafinados. El ritmo era errático y el encanto forzado de manera dolorosa. Los críticos lo destrozaron. El público se reía, no con él, sino de él. No solo fracasó, se estrelló, avergonzando a todos los involucrados y poniendo fin a la racha ganadora de Bogdanovich. Fox había apostado a lo grande y perdió aún más. Pero años después, una versión reeditada comenzó a ganar defensores. La sinceridad, la estética retro, incluso el encanto musical amateur, de repente todo parecía encantador. Hoy en día, At Long Last Love sigue siendo una película con defectos, pero una que se atrevió a intentar algo caprichoso y anticuado en una década dura y cínica. ¿Un fracaso? Sí, pero uno fascinante, querida Lily. Julie Andrews y el director Blake Edwards eran la pareja dorada de Hollywood. Querida Lily estaba destinada a ser su obra maestra glamorosa de alto presupuesto, un romance musical de espionaje ambientado durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía de todo: vestuarios lujosos, baladas emocionantes y Andrews en plena forma estelar, pero también tenía un problema mayor. Nadie sabía qué tipo de película era. Paramount invirtió más de $25 millones en la película, una suma impresionante en 1970. Pero los interminables reescrituras, retrasos en la producción y un tono incierto lo descarrilaron todo. ¿Era un musical alegre? ¿Una película de guerra y suspenso? ¿Una historia romántica de espías? Al intentar ser todas ellas, no logró ninguna. La película fue destrozada en la postproducción, con escenas enteras eliminadas. Lo que se estrenó fue un caos confuso y desigual. Las audiencias estaban desconcertadas, los críticos fueron despiadados, y Paramount sufrió una gran pérdida financiera. Sin embargo, enterrada bajo todo ese desastre, había una extraña belleza. En años recientes, las versiones del director y las reevaluaciones han revelado a Darling Lily como un intento audaz y malentendido hacia algo grandioso. No listo. Proyecto Minguial. Nueva York. Nueva York. Tras Taxi Driver, Martin Scorsese era el favorito de la crítica, así que cuando intentó mezclar el brillo de los clásicos musicales de MGM con un realismo improvisado y crudo, las expectativas eran altas. New York, protagonizada por Liza Minnelli y Robert De Niro, parecía una apuesta para los Oscar en menor situs papal. Pero lo que apareció en pantalla fue un experimento tonal discordante. Minnelli aportó el brillo de Broadway de la vieja escuela. De Niro trajo una actuación metódica y oscura. Sus mundos chocaron en una película que se sentía emocionalmente caótica y estructuralmente desarticulada. La duración se infló, la narrativa divagó y el público no supo qué pensar. Fracasó. Difícil. Scorsese estaba devastado, cayendo en la adicción y casi destruyendo su carrera. Irónicamente, la canción principal de la película, New York, se convirtió en un himno atemporal, sobreviviendo a la película que la presentó. Hoy en día, los cinéfilos ven New York, como un atrevido error, ambicioso, con fallos, pero inolvidable. Una película que intentó unir dos épocas de Hollywood y terminó perdida en la traducción. Lost Horizon. Imagina un paraíso utópico con música. Ese fue el sueño detrás de Lost Horizon, un remake del clásico de 1937. Esta vez lleno de números de Broadway, grandes estrellas y una visión brillante de Shangri-La. Columbia Pictures gastó una fortuna en eso, con Ross Hunter produciendo y Charles Jarrott dirigiendo. Apuntaban a un gran éxito lleno de corazón e inspiración. En cambio, obtuvieron uno de los musicales más ridiculizados de la década. Las canciones eran olvidables en el mejor de los casos, y vergonzosas en peor. La coreografía se sentía anticuada, y la elección de Peter Finch y Liv Ullmann, ninguno conocido por su talento musical, solo añadió al tono.
Latigazo cervical. Las audiencias estaban confundidas. Los críticos fueron brutales. Columbia sufrió una pérdida masiva. La película rápidamente se convirtió en un chiste de Hollywood, pero décadas después está siendo reevaluada, no como un éxito, sino como una curiosa reliquia de un sistema de estudios desfasado con su tiempo. Lost Horizon es como una caja de regalo bellamente envuelta sin nada dentro, pero oh, qué caja tan fascinante es. La ira de Dios. Probablemente nunca hayas oído hablar de la ira de Dios. Y esa es la tragedia. Protagonizada por Robert Mitchum como un misterioso sacerdote con pistola en Centroamérica en los años 1920, la película era una audaz fusión de spaghetti western, drama político y odisea espiritual. Tenía asesinos que se hacían pasar por hombres santos, revolucionarios, redención, traición, todo lo que componía algo épico. Pero el tono, Hollywood no pudo descifrarlo, la mercadotecnia no ayudó, era una película de acción cruda, una parábola religiosa, una aventura latinoamericana, nadie lo sabía, menos que nada el estudio. Cuando llegó a los cines, el público se mantuvo alejado, y los críticos no sabían qué pensar de su inusual mezcla de rudeza y gracia. Detrás de las cámaras, la producción tuvo sus dificultades, pero el producto final fue más coherente de lo que se le reconoció. La actuación de Mitchum fue conmovedora y firme. La atmósfera estaba cargada de tensión y significado. Con el tiempo, The Wrath of God ha desarrollado silenciosamente un seguimiento de culto. Ahora se ve como un experimento valiente que era simplemente demasiado extraño, demasiado audaz y demasiado complejo moralmente para su época. No recibió el reconocimiento que merecía, pero aún se mantiene firme como uno de los fracasos más intrigantes y olvidados de los años 1970. Sextete. El fracaso que destruyó el estudio. Sextete no era solo un fracaso, fue el último clavo en el ataúd para toda una división del estudio. El atrevido experimento de United Artists, con comedias arriesgadas y de humor vulgar, se desmoronó con esta sola película. A los 84 años, Mae West insistió en interpretar a su icónica persona, la seductora y pícara bomba sexy. ¿Problema? El tiempo había pasado, y West se negaba a admitirlo. Sextet fue un desastre caótico, lleno de dobles sentidos incómodos, números musicales extraños y cameos desconcertantes. Ringo Starr, Timothy Dalton, Alice Cooper y Dom DeLuise giraban en torno a un argumento débil que involucraba espías, sexo y una luna de miel en caos. West no podía recordar sus líneas. Dependía de tarjetas de diálogo y doblaje de voz. Las escenas se volvían a filmar constantemente, y las tensiones en el set se volvieron insoportables. Pero United Artists siguió invirtiendo dinero, con la esperanza de crear un éxito de culto. En su lugar, obtuvieron uno de los fracasos más vergonzosos del cine. Historia. Sextete fue aniquilada por los críticos, ignorada por el público, y se convirtió en una advertencia de la noche a la mañana. La pérdida financiera, combinada con el daño reputacional, desencadenó un colapso interno. La división de comedia de UA, ya en dificultades, cerró. Despidieron a los ejecutivos. El estudio nunca volvería a arriesgarse tanto con una estrella aferrada a una era pasada. Hoy, Sextet es un relicario tragicómico, tanto fascinante como doloroso de ver. No solo fue un fracaso, sino que detonó. Un Winter Kills. Un thriller político paranoico vagamente inspirado en las teorías de conspiración sobre JFK, Winter Kills lo tenía todo a favor. Un guión afilado como un cuchillo, un elenco increíble y una premisa escalofriante sobre el poder, las mentiras y el americano, historia. Pero detrás de la cámara, caos. La financiación vino de fuentes dudosas, incluyendo el crimen organizado real. La producción se detuvo varias veces, los miembros del equipo no fueron pagados, y los productores fueron arrestados posteriormente por tráfico de drogas. Eso no es una broma. Winter Kills fue financiada parcialmente por empresas criminales. La película finalmente llegó a los cines en 1979. Por alrededor de 5 minutos. Fue retirada casi inmediatamente sin marketing real, sin apoyo y sin oportunidad de construir una audiencia. A pesar de las reseñas positivas al principio, la película desapareció, su potencial enterrado bajo demandas y escándalo. Pero para aquellos que la han visto, Winter Kills es una obra maestra afilada, brillantemente editada, oscuramente maliciosa y muy adelantada a su tiempo. Ahora es aclamada como uno de los thrillers políticos más atrevidos de la década. Un fracaso en su estreno, sí, pero en verdad uno de los cuchillos más afilados que los años 70 lanzaron a los estadounidenses. Sueño. Estas 15 películas fracasaron cuando más importaba, en la taquilla, pero el tiempo tiene una forma curiosa de reescribir la historia. Malentendidas, fuera de tiempo o simplemente demasiado audaces para su época, estos fracasos subestimados de la década de 1970 demuestran que el fracaso puede ser fascinante y a veces incluso legendario. No olvides suscribirte para más.